Hola gente, muchas gracias por ingresar a una nueva lección de Cristología. Estamos avanzando mucho en nuestro proyecto, gracias a Dios, y lo hacemos por la gracia del Señor. Esta es la lección ya número 66. Vamos a repasar algunas cosas que ya estudiamos de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a centralizar y ordenar una información muy importante, ya lo van a ver, y además vamos a progresar en el estudio, profundizar un poquito más acerca de la bendita persona del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, gracias por estudiar con nosotros, gracias por compartir los videos. Sí, aquí, ahí abajo, usted puede suscribirse al canal, ¿sí? Tocar la campanita ahí abajo, tocar la campanita para que el sistema de YouTube le avise cuando publicamos un video nuevo. Y también puede compartir estos videos con sus amigos, sus conocidos, sus discípulos. Los videos en YouTube van a ser siempre gratis para tratar de alcanzar al mayor número de personas. Pero si usted quiere apoyarnos económicamente en este ministerio, bueno, ahí le dejo el CBU de nuestra cuenta bancaria en el Banco Galicia en Argentina para depositarnos una ofrenda. Y si usted vive fuera de la Argentina, allí le dejo nuestro sitio en PayPal para que nos pueda depositar una ofrenda y apoyarnos para seguir adelante con este ministerio de enseñanza bíblica y predicación de la persona del Señor, la palabra de Dios y el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo. Bien, gracias por estar allí. Vamos a la lección número 66. Vamos a una breve introducción. Bien, en la lección anterior, espero que hayas tomado la lección anterior, considerábamos que Dios hizo pacto con Jerusalén. Eso es algo grandioso. Y lo expresó con una parábola asombrosa. Ezequiel 16, ese es el gran capítulo que lo dice. Dios hizo personal su relación con Jerusalén desde su corazón y con toda su generosidad. La tomó por esposa. Hizo pacto matrimonial con ella y Dios va a ser fiel, obviamente, ¿no? Al extremo tal que al fin de los tiempos, pese a todo lo malo que ella, Jerusalén, que ella hizo, Él confirmará su pacto con ella y establecerá con ella pacto sempiterno. Léalo allí, léelo en tu Biblia, Ezequiel 16, 59 al 63. Además, el Señor Jesucristo, el Mesías, le aseguró a Jerusalén lo siguiente. Escucha, lo podés leer allí en Mateo 23, 39. Jerusalén, Jerusalén, desde ahora no me veréis hasta que digáis en aquel día, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que el Señor le aseguró a Jerusalén su retorno como Mesías. Y en aquel día cumplirá a pleno el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero estudiando Cristología, estudiando su persona, debemos entender que más allá de su pacto y de su compromiso con Jerusalén, que quedó ahí en Ezequiel 16, que quedó ahí en las palabras del Señor en Mateo 23 y tantos pasajes más allá de su compromiso con Jerusalén, la relación de Jerusalén con el Señor Jesucristo marcó su identidad. Estamos estudiando su persona, sí. Marcó su identidad, sus raíces y sus propósitos. Por eso esta lección va más allá de confirmar aspectos ya estudiados, como te decía, vamos a repasar. Va más allá de eso, viene a destacar que Él es el retoño, Él es el vástago que retoñará de aquellas raíces. No solamente es el retoño del tronco genealógico, del árbol genealógico de Isaí, de David. Él va a retoñar y Él va a regresar, Él va a retoñar de aquellas raíces. Jerusalén, claro que sí. Entonces, vamos al tema de nuestra lección 66. Lo titulé así: El Mesías, sus raíces y propósitos en la tierra de Moriah. Sí, la tierra de Moriah, Jerusalén, lo vuelvo a decir, allí lo tenés escrito. Cristología 66, el Mesías, sus raíces y propósitos en la tierra de Moriah. Claro que sí, lo vuelvo a decir.
El Señor no solo está comprometido con Jerusalén, el Señor tiene sus raíces en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Él es el retoño que retoñará, regresará, retoñará de esas raíces. Bien, amigos, vamos a estudiar entonces este tema y yo voy a poner 4 puntos que se los adelanto, los escribimos aquí. Punto número 1, vamos a estudiar la identidad del Señor y sus raíces desde número 1, desde aquella Salem de Melquisedec en Génesis 14. Número 2, vamos a estudiar la identidad y las raíces de la persona del Señor Jesucristo desde aquella tierra de Moriah, donde Jehová proveerá. ¿Se acuerda? Génesis 22. Vamos a estudiar la persona del Señor Jesucristo, su identidad y sus raíces. Número 3, desde la ciudad de David, que es el mismo lugar, pero 1000 años después, cuando David captura la fortaleza de los jebuseos y la hace su propia ciudad. Número 3, desde la ciudad de David. Y número 4, vamos a observar que las coordenadas de Dios van marcando no solo ese lugar geográfico, van marcando también la identidad, las raíces del Mesías. Claro, estamos estudiando Cristología, el verdadero Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos entonces, lección 66, bien enfocado ahí el objetivo de nuestra lección, el Mesías, sus raíces y propósitos en la tierra de Moriah. Vamos al punto 1. Ahí vamos estudiando su persona desde aquella Salem de Melquisedec. Usted recordará, si no puede leer allí, Génesis 14, 17 al 20. En ese texto, en ese párrafo, tenemos el registro histórico del encuentro de Abraham con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Abraham venía desde el norte, venía desde la cercanía de Damasco, más allá de Damasco, al norte, 400 kilómetros al norte venía, con sus hombres, habiendo recuperado a Lot, su familia, sus bienes, etc. Melquisedec era rey de Salem. ¿Dónde es eso? Bueno, esa es la palabra hebrea que está vinculada a la palabra shalom, esencialmente significa paz, y es la palabra que hace a la primera mención y el primer nombre de Jerusalén en la Biblia. Salem, Melquisedec, ahí está. El encuentro fue en las afueras de la ciudad. Creemos que un poco bajando al valle del Rey, al valle del Cedrón, donde estaba y está el manantial de Gijón. ¿Se da cuenta? Hablaremos más en detalle en la próxima lección de eso. En aquel día, el rey y sacerdote de aquella antigua Jerusalén, rey y sacerdote, bendijo a Abraham, el bendito del Dios Altísimo. Sí. Melquisedec, aunque era cananeo, era un gran hombre, un buen sacerdote de El Elión, el Dios más alto, el Altísimo. Y en el texto aquí en Génesis 14 se lo reconoce como el creador de los cielos y la tierra. O sea que Melquisedec fue un gran hombre de Dios en aquellos tiempos patriarcales, digámoslo así. Aquel día el rey y sacerdote de aquella antigua Jerusalén bendijo a Abraham, el bendito del Dios Altísimo. Y desde aquella, fíjese en esto, desde aquella imagen histórica, desde aquellos dos hombres, Abraham llegando desde el norte, Melquisedec sale a agasajarlo con pan y vino a toda esta delegación que viene, y lo reconoce como el hombre de Dios, y Abraham lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo. Desde aquella foto, desde aquella imagen histórica de aquellos dos hombres, y desde aquel lugar especial, Salem, desde aquellas raíces, hermanos y amigos, se desplegarían los perfiles de la persona del Mesías de Israel, el Hijo del Altísimo. Claro, porque él iba a ser el descendiente de Abraham y llegaría a ser, lo vamos a estudiar mejor en la lección que viene, en la próxima, la 67, llegaría a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí la importancia. Pero volvamos, nos adelantamos un poquito, volvemos a Génesis 14, le vuelvo a repetir la frase para que comprendamos.
desde aquella imagen histórica, Abraham y Melquisedec juntos ahí, desde aquellos dos hombres, desde aquel lugar especial, desde aquellas raíces, se desplegarían los perfiles de la persona del Mesías de Israel, el Hijo del Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, que estamos estudiando en nuestra Cristología. ¿Se da cuenta? Entonces, punto número 1, desde aquella Salem de Melquisedec, avancemos al punto número 2. Vamos a abordar la persona del Señor Jesucristo desde aquella tierra de Moriah en Jerusalén. Ahora avanzamos a Génesis 22. Usted conocerá la historia, si no, lea el capítulo completo de Génesis 22. Abraham moraba en Beersheba, unos 100 kilómetros al sur de Jerusalén, 80. Dios lo llama a sacrificar su hijo en la tierra de Moriah. Camina 3 días, llega allí y lo va a sacrificar. Dios lo frena, lo para y da un animalito para el sacrificio, y por cuanto Abraham le obedeció, Dios le hace grandes promesas. Escuche por favor, Génesis 22 es el punto de partida de Dios para indicar la venida del Mesías al mundo como hijo de Abraham y como Cordero de Dios. Claro que sí. Por aquel entonces Abraham moraba en Beersheba, como le dije recién. Dios le pidió que sacrificara a su hijo en la tierra de Moriah, sobre uno de los montes que luego le iba a indicar. Eso lo leemos en Génesis 22:2. Y Abraham obedeció. Ahora, mi amigo, Moriah significa Dios me enseña o Dios es mi maestro. De hecho, mis queridos amigos, en hebreo, Moré es maestro y Morá es maestra. Y quedó claro desde entonces que Dios no solo tenía lecciones para Abraham en ese lugar, sino que desde entonces Dios enseñaría al mundo entero desde ese mismo lugar. Y no solamente para nosotros hoy, sino a futuro también, en los siglos venideros también, desde Moriah. Mire, lo puede ver allí. Lo voy a poner, Génesis 22:8. En Génesis 22:8, Abraham y su hijo subían juntos al último tramo rumbo al lugar del holocausto. ¿Se da cuenta? Y fue allí donde le hizo saber que Dios iba a proveer cordero. Isaac se lo pregunta, papá, ¿y el cordero? Dios proveerá, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá en hebreo es Jehová Iré. En nuestros libros evangélicos por allí dice Jehová Jiré, Yahvé Jiré, Yahvé Iré. Bueno, Hashem Iré, dicen los judíos. Elohim Iré, Jehová Iré. Palabras que indican que Dios verá por eso, se hará cargo de eso, preverá y proveerá, hijo mío. Y al término de aquella marcante experiencia, Abraham puso por nombre al lugar, cuando ya se iban, puso por nombre al lugar Jehová Iré. ¿Se da cuenta? Por tanto se dijo, desde entonces, en el monte de Jehová será provisto. Léalo allí, Génesis 22:14. Ahora, frecuentemente se usan devocionales para decir Dios proveerá para nuestro diario vivir. Sí, déjelo aparte por un momento. Lo más importante, lo que dice allí Génesis 22 es Jehová se proveerá de cordero en este lugar, hijo mío, en el monte Moriah, en la tierra de Moriah. De manera que allí Dios sería visto, allí Dios preveería y allí Dios proveería el cordero. Mire, desde la tierra de Moriah. Además, mis amigos, dentro de la palabra Moriah está contenida esa palabra iré, proveerá, iré, en el sentido de que Dios verá, preverá, proveerá, se hará cargo de la situación. Él va a hacer algo, preverá. Ciertamente, le dije que Moriah es Dios me enseña, y estamos hablando de ir, ver algo, o será visto.
está relacionada en el hebreo el hecho de que el maestro es el que con su enseñanza nos hace ver cómo son las cosas. Y tengan en mente, es Dios que desde esa pequeña colina allí, ese pequeño montecito que aún hoy en día está allí, en Jerusalén, desde ese lugar enseñaría al mundo entero. Marcó el lugar, marcó las raíces, donde Dios iba a proveer Mesías, hijo de Abraham y Cordero. Mi amigo, finalmente en Génesis 22, 18, mire Génesis 22, 18, por haberle creído y obedecido a Dios, Dios le prometió a Abraham que en él, en Abraham, y en su simiente, en su semilla, en su descendiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Su semilla, su descendiente, sería el Mesías, el hijo de Abraham. Título que se le da al Señor en Mateo 1:1. Él es el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Pero es desde ese lugar, desde la Salem de Melquisedec, número 1, desde la tierra de Moriah, desde ese punto geográfico y desde aquel hombre que le creyó a Abraham, Dios proveería Cordero, el hijo de Abraham, la simiente de Abraham, como nos explica Pablo en Gálatas 3:16, el maestro y el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, el Cristo de nuestra cristología. ¿Se da cuenta? Avancemos ahora al punto número 3. Él es el Cristo de nuestra cristología, el Señor Jesucristo. Número 1, sus raíces, las raíces de su identidad, su persona. Número 1, desde la Salem de Melquisedec. Número 2, desde la tierra de Moriah y la experiencia de Abraham en Génesis 22. Número 3, desde la ciudad de David. Es el mismo lugar allí, en la geografía de Jerusalén. En 2 Samuel 5, versículos 1 al 10, David capturó la fortaleza de los jebuseos. Lo hemos estudiado, ¿lo recuerda? La hizo su propia fortaleza, su propia ciudad, amuralló bien, construyó lindo, construyó su palacio y la hizo capital de su reino sobre todo Israel. De modo que aquella ciudad, 10 siglos antes, había sido habitada por Melquisedec. En los días de David llegó a ser entonces la ciudad de David. Léalo allí. Segundo libro de Samuel 5:9. David la nombró capital de su reino, el reino de Israel, de todas las 12 tribus de Israel, y la llamó la ciudad de David. Desde entonces surgió al protagonismo la fortaleza de Sión, la destacada allá en alto, rodeada de valles, el valle del Cedrón, Terapeteón y el valle de Hinón. Allí alta la fortaleza de Sión, la ciudad de David, la elegida por Dios para poner allí su rey. Sí, recuerde el Salmo 2, versículo 6. Dios reveló en el Salmo 2 que tenía y tiene su hijo, el Mashiach, hijo de Dios, para ponerlo por rey al cumplimiento del tiempo allí en Sión, en la fortaleza de Sión, la destacada, la elegida por Dios, que es Jerusalén, ni más ni menos, mis amigos, es Jerusalén, ciudad de paz. ¿Se da cuenta? Que luego desde las Escrituras y hasta el día de hoy se llama Jerusalem, en plural. Desde el Tanaj ya comienza a aparecer en plural. Son dos, los judíos dicen que son dos. El escritor a los hebreos nos hace saber de una celestial y por supuesto una terrenal. Hasta hoy, Jerusalén, oficialmente, hoy en hebreo se llama Yerushalayim, en plural, porque son dos, siendo la terrenal ese punto allí clave para la persona e identidad del Mesías. Tal como el escritor a los hebreos nos enseñara en Hebreos 11, 10 al 16, y también hay una cita allí en Hebreos 12, 22. En síntesis, mis amigos,
desde el segundo libro de Samuel y por el resto del Antiguo Testamento. Estamos hablando de segundo libro de Samuel, la vida de David, 1000 años antes de Cristo. ¿Comprende? Yo le mencionaba recién Melquisedec y Abraham, 2000 años antes de Cristo, en Salem, en Jerusalén. Bien, 1000 años después, o sea, 1000 años antes de Cristo, Jerusalén es capturada, es establecida allí por David, 1000 años antes de Cristo. ¿Comprende? En resumen y en síntesis, desde el segundo libro de Samuel y por el resto del Antiguo Testamento, ha quedado muy en claro que de la dinastía del rey David vendría el Mesías. ¿Se da cuenta? Un día humildemente vendría montado en un asnito para llenar a Sión de alegría, esa misma Sión. Eso lo marcaba Zacarías 9:9 y el Señor lo cumplió de manera exacta cuando entró en Jerusalén aquel día en Mateo 21. Bueno, los 4 evangelios narran aquel importante evento, su entrada oficial como Mesías en Jerusalén, ¿se da cuenta? Y otro día volverá a futuro para quedarse, morar en medio de ella, como claramente lo dicen varios textos y profecías, pero especialmente así le dejo Zacarías 2, versículos 10 al 12. Vendrá para morar en medio de ella, para ser rey de Israel y regocijarse sobre Jerusalén con cánticos, tal como está anunciado proféticamente en Sofonías 3, 14 al 17. Entonces, número 1, desde la Salem de Melquisedec, la identidad del Mesías. Número 2, desde aquella tierra de Moriah, la experiencia de Abraham en Génesis 22. Número 3, desde la ciudad de David. Y vamos a número 4, a observar las coordenadas de Dios no solamente marcan un lugar geográfico. Estas coordenadas de Dios en la profecía hebrea marcan la identidad del Mesías, la persona y personalidad del Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de nuestra cristología. ¿Se da cuenta? Mis amigos, no cabe duda, a través de los siglos Dios decidió y fue revelando que allí, en Jerusalén, en la tierra de Moriah, en la ciudad de David, en Jerusalén, en Sión, allí Dios pondría su cordero, su nombre, su casa, tal cual lo hizo mediante David y Salomón, y pondría al fin de los tiempos su hijo como rey, que en su primera venida a ese exacto lugar sería cordero, y en su segunda venida será a ese exacto mismo lugar será juez y rey de reyes. Mis amigos, desde antaño quedó claramente determinado y anunciado que desde ese mismo lugar enseñaría al mundo. Cuando estuvo transitoriamente por algunos días, Él enseñó la palabra de Dios en esos lugares, en ese lugar. Cuando regrese enseñará la palabra desde ese lugar al mundo entero. Ciertamente desde entonces, mis amigos, y desde allí, Dios ha desplegado su cátedra con su llamado y la fe de Abraham desde Jerusalén, la tierra de Moriah, con el sacrificio del Cordero, ha dado cátedra al mundo, con aquel nombre asignado al monte Moriah, Dios me enseña, Dios es mi maestro, y con aquella promesa irrevocable, en ti y en tu simiente, Abraham, serán benditas las naciones, las familias de la tierra. Tu simiente, el Mesías. Y por siglos, mis amigos, siglos estamos diciendo, por siglos siguió enseñando Dios desde allí, por medio de su siervo David, por medio de los profetas y los salmistas, desde el mismo lugar donde determinó poner su nombre, su casa y su Mesías. ¿Se da cuenta? El mismo lugar desde donde el Mesías envió a sus apóstoles al mundo, Jerusalén. El mismo lugar desde donde saldrán 144,000 judíos para llevar la luz al mundo
en la hora más oscura de la tribulación. ¿Qué le parece? Mis amigos, es que las coordenadas de Dios no solo indican ese lugar exacto donde Dios puso al Mesías como propiciación por nuestros pecados y donde lo establecerá a su regreso como rey, no solamente marcan el lugar geográfico, sino que también indican la identidad de la persona del Cristo, anunciado desde las escrituras hebreas, el Tanaj, como decía Pedro, la palabra profética más segura, anunciado desde las escrituras hebreas en idioma hebreo, el Antiguo Testamento, y cuando él vino hablando hebreo y en la descendencia exacta, único, el Mesías, único entre millones, sobre el cual Dios colgó la redención de la humanidad y la conducción del mundo venidero. Claro que sí, tal cual lo dice Hebreos 2:5. No estará sujeto a ángeles el mundo venidero, sino a hombres y mujeres glorificados, el Mesías a la cabeza. ¿Qué le parece? Mis amigos, ahora podemos comprender mejor la importancia de hacer un correcto enfoque de la persona del Señor Jesucristo, el judío Jesús, nacido de mamá judía. Ahora podemos hacer una mejor lectura de su identidad. ¿Se da cuenta? Mis amigos, no se puede ni se debe enfocar el verdadero Cristo con los agregados históricos, culturales, folclóricos y paganos de los distintos tiempos y lugares de 20 siglos del cristianismo. No. Estudiemos y enfoquemos su persona bien en claro. No se puede ni se debe enfocar el verdadero Cristo con los paganos agregados del catolicismo europeo. No se puede, no se debe. No se puede ni se debe enfocar el verdadero Cristo sumando los desaciertos del protestantismo europeo. No se puede ni se debe enfocar al verdadero Cristo con la religiosidad de los ortodoxos griegos y los ortodoxos rusos. No, él es judío. Enfoquémoslo bien, comprendamos bien su persona, identifiquémoslo correctamente. Es el punto central de nuestra cristología. ¿Se da cuenta? Mis amigos, además es inadmisible fusionar la persona del Señor Jesucristo con el paganismo de los pueblos latinoamericanos. No lo mezcle, por favor, sepárelo. Es una distorsión de su persona sumar a Cristo las idolatrías del altiplano, del Perú, de Bolivia. No, quite de lado esas idolatrías. Es una distorsión de su persona agregar a la persona de Cristo los elementos del pagano folclore argentino. No haga eso. O es una distorsión de su persona identificarlo como el amigo, el psicólogo o el demócrata de nuestras grandes ciudades. No, mi amigo. Y además son inaceptables las distorsiones que de su persona comunican los libros y revistas de los Testigos de Jehová o el Libro del Mormón. Debemos sacudirnos del polvo de toda forma de error y distorsión de la persona del Señor Jesucristo, mi amigo. Voy concluyendo la lección y lo dejo bien en claro. El Señor Jesucristo es el hijo de Abraham desde la tierra de Moriah. ¿Se da cuenta? Es hijo de David desde esa misma Jerusalén. Es el Hijo de Dios enviado desde el cielo para ser establecido como rey en Sión, ese mismo lugar, de acuerdo al Salmo 2. El Cristo de nuestra cristología, el verdadero, el de la Biblia, es redentor de la humanidad desde su cruz en Jerusalén. Y será juez y será rey y conductor del mundo desde ese mismo lugar. Ténganlo en claro. Por supuesto, cuando a ese mismo lugar, dentro de unos años, regrese. ¿Se da cuenta? ¿Será entonces el Señor Jesucristo el Rey de Gloria? ¿Será Jehová justicia nuestra? ¿Será Maestro y luz de las naciones? Entonces,
desde Jerusalén llevará la palabra, será majestuoso y magistral gobernador del mundo venidero, y será el maestro de la palabra desde Jerusalén al mundo entero. Usted puede leer eso en Isaías 2, versículos 3 al 5. Lo puede leer también en Miqueas 4, versículos 2 al 3. Cuando Él regrese y reine en Jerusalén, será el maestro de las naciones. Esta es la verdadera dimensión e identidad de su persona. ¿Se da cuenta? Número 1, dijimos, este es el Cristo de la verdadera cristología. La identidad de su persona, sus raíces. Las coordenadas de Dios no solo marcan un lugar geográfico, marcan las raíces de su persona y personalidad. El Cristo, el Mashiach, número 1, desde aquella Salem de Melquisedec, en Génesis 14. Número 2, desde aquella tierra de Moriah, Génesis 22, aquella historia de Abraham, para proveer Dios el descendiente de Abraham, en el cual serán benditas las naciones, y en el lugar donde Dios proveerá Cordero. Entonces, número 2, desde aquella tierra de Moriah. Número 3, desde aquella misma fortaleza, desde la casa y la ciudad de David, desde la dinastía de David. Vendría el Cordero, pero también vendría el Rey, juez y Rey soberano. Y en cuarto lugar vimos, sí, las coordenadas de Dios no solo marcan esa geografía tan pequeñita allí, Monte de los Olivos, Monte Moriah, Monte Sión, no solamente marcan un lugar geográfico, marcan las raíces de su persona, identidad y personalidad. Él será el vástago que retoñará de esas raíces. Sí, mis amigos, en su primera venida fue Cordero impecable en la tierra de Moriah. Cuando regrese será el Rey de Gloria, juez y Rey de Reyes en ese lugar. Magnífico Rey de la dinastía de David. Un vástago retoñará de sus raíces, el Señor Jesucristo. Y desde allí gobernará y enseñará la ley al mundo de manera magistral y magnífica. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta lección. Los espero en la próxima. Y les adelanto algo. En la lección número 67 vamos a estudiar Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a partir, por supuesto, de Génesis 14. Bueno, los espero. Muchísimas gracias. En la buena gracia de Dios nos encontraremos para seguir estudiando la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Será hasta entonces.